Tratar de hablar un poco de cuáles son los mitos que se están manejando, las mentiras de la reforma y pues en qué consiste la reforma y sus implicaciones. Bueno, primero que nada nos dicen que si no hacemos esta reforma pues nos quedamos atrás del mundo porque todo el mundo está haciendo esto. Totalmente falso. El Economist, que es una revista conservadora de derecha, tiene un artículo reciente en que habla que en los 50, en los años 50, las grandes empresas transnacionales privadas controlaban el 85% de las reservas de petróleo en el mundo, las explotaban. Hoy las compañías, los gobiernos a través de sus compañías estatales controlan el 90% de las reservas. Las compañías transnacionales nada más el 10%, por eso es el gran afán de venir aquí. ¿Y por qué es esta tendencia? Bueno, pues porque los gobiernos en el mundo en general, que más o menos defienden el interés de su país, pues han visto que a $100 el barril no se comparten riesgos, como nos están diciendo aquí, se comparten utilidades, y que para qué compartirlas con terceros, si ya en general las compañías estatales de los diferentes países pues ya no necesitan las transnacionales porque ya saben ellos cómo producir petróleo. Todo esto de que no hay tecnología, etcétera, es pura mentira. Les voy a poner nada más un ejemplo real, que es Brasil, que también hablan de Brasil, Petrobras y la privatización. Bueno, es totalmente falso. Brasil hace unos 20, 25 años que no tenía más que básicamente solamente tenía la parte de refinación petroquímica, etcétera, no producía en crudo, no tenía por lo tanto la capacidad de hacerlo, y no sabían si había petróleo y en condiciones económicas de explotación. Empezaron concesionando a terceros que corrían el riesgo de explorar, a ver si había y a ver si era rentable sacarlo, pero claramente con el plan de ir aprendiendo e ir teniendo la experiencia para ellos poder hacerlo, y así lo hicieron. Y hoy Brasil, que empezó concesionando, que los privados hacían todo, etcétera, hoy Brasil, por ley, Petrobras es el único que opera todos los yacimientos nuevos. ¿Por qué? Bueno, pues uno, porque el petróleo está a $100, es muy buen negocio, y dos, porque descubrieron los brasileños que el operador pues es el que lleva las cuentas, el que sabe los costos, el que sabe cuántos barriles saca, y es muy difícil fiscalizarlos para poder determinar cuál es la utilidad real y poder efectivamente que el Estado se quede con una parte, la parte más importante de esa utilidad. En pocas palabras, las compañías que operaban le hacían trampa al gobierno brasileño y se quedaba el gobierno brasileño con mucho menos de lo que se podía quedar. Bueno, aquí hablaba el ingeniero de los impuestos. Efectivamente, Pemex el año pasado pagó casi 900,000 millones de pesos de impuestos, que para que tengan una idea de lo que es más del triple de lo que pagó de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país juntas, ¿sí? O sea, por eso financia el 35-40% del presupuesto de sus impuestos. Bueno, pues si las empresas aquí privadas grandes, que son las que traían a este negocio, aparte de las transnacionales, si Hacienda no les puede cobrar, ¿ustedes imaginan que los inspectores de Pemex van a poder determinar cuál es la utilidad de las transnacionales allá perdidas en el Golfo de México como para poder cobrarles? Es un sueño, es una mentira, y lo saben perfectamente en este gobierno, y a pesar de eso pues están proponiendo lo que están proponiendo. Entonces, entrando a la reforma, lo más importante es el cambio al artículo 27 y al artículo 28. El cambio al artículo 27 básicamente es el que permite que los privados participen en la exploración y producción. Y curiosamente no hay ningún detalle de cómo sería esto. Todo lo que dicen es
que ahora se quita la restricción a que los privados participen y que toda la administración de estos contratos de utilidad compartida pues está a total discreción del Ejecutivo. No hay ningún ejemplo de cómo va a ser los contratos, qué reglas, cero. Todo es a la discreción total del Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo va a poder asignar a su gusto la renta petrolera. Y la renta petrolera, miren, no está muy difícil de calcular, más o menos a $100 el barril. Si el costo yéndonos alto fuera $20, son $80 por barril de utilidad. Si lo multiplicamos por los 2,5 millones de barriles diarios que produce México, son $200 millones diarios, y por 365 días son $73,000 millones al año. Esos 73,000 millones, pues más o menos es lo que paga Pemex de impuestos, son las utilidades antes de impuestos de Pemex. Bueno, eso va a quedar en manos totalmente del Ejecutivo, con cuánto se queda el país y con cuánto se quedan terceros. Sin ninguna regla, sin ninguna limitación, nada. Bueno, me parece a mí, francamente, que es una licencia, pues para hacerle favores a los amigos, vamos a ponerlo así. Y la otra parte es el artículo 28. El artículo 28, lo que está proponiendo es que las actividades de refinación, transporte y petroquímica básica pasen de ser consideradas estratégicas a ser consideradas solamente prioritarias. Y la diferencia ahí es que al ser estratégica está el Estado es el único que participa, y al ser prioritarias participa cualquiera. ¿Qué es lo que van a hacer en la práctica? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues el riesgo es que hagan lo que acaban de hacer, por ejemplo, con el complejo petroquímico de Pajaritos, que sin ninguna licitación de nada, sin ningún proceso de evaluación, dijeron, bueno, pues hay aquí una empresa privada que se llama Mexiquem, que es muy buena operando, y entonces, aunque esa empresa tiene una planta